Buenas noches, México. Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Un día más vengo a informarles sobre nuestro país. Hoy les voy a contar una historia que comenzó con publicaciones de Instagram y terminó destapando una red de corrupción que opera en 5 municipios de Puebla, desviando más de 20 millones de pesos anuales del presupuesto destinado a los más necesitados. A las 5:42 del jueves 24 de octubre, ejecutamos un cateo coordinado en la casa-oficina de Anayeli López Hernández en Libres, Puebla. La delegada de la Secretaría de Bienestar que había renunciado voluntariamente apenas un día antes, después de que se revelara su vinculación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ella pensó que su renuncia cerraría el caso. Nosotros apenas estábamos abriendo la carpeta. Les voy a contar exactamente cómo llegamos hasta ella. Les voy a mostrar la evidencia que encontramos en ese cateo. Y les voy a revelar cómo una funcionaria con un salario de 19,444 pesos mensuales mantenía una Jeep Wrangler Rubicon de más de 1 millón de pesos, viajaba constantemente a Cancún y Los Cabos, compraba bolsas Hermès, cenaba en restaurantes de alta cocina y acumulaba 900,000 pesos en efectivo en una caja fuerte oculta. Pero esto no es solo la historia de una funcionaria corrupta viviendo por encima de sus posibilidades. Es la historia de cómo el cártel Jalisco Nueva Generación infiltró completamente la estructura de desarrollo social en Puebla. Cómo compraron no solo protección, sino acceso total a información privilegiada, rutas despejadas, supervisiones canceladas y el control absoluto sobre quién recibe apoyos y quién no en comunidades enteras. Todo comenzó hace 3 semanas. Un analista de nuestro equipo de inteligencia financiera estaba revisando patrones de gasto en funcionarios públicos de mandos medios. Cruzaba declaraciones patrimoniales con actividad en redes sociales. Y encontró algo que no cuadraba. Anayeli López Hernández, delegada de Bienestar en la microrregión 8 de Puebla, con sede en Libres. Salario oficial, 19,444 pesos mensuales. Declaración patrimonial, un vehículo Nissan Versa modelo 2018, un departamento rentado, ahorros declarados por 80,000 pesos. Pero su Instagram contaba otra historia completamente diferente. Publicación del 15 de septiembre, ella posando junto a una Jeep Wrangler Rubicon gris metalizado, último modelo, con la leyenda bendecida y agradecida. Valor de ese vehículo, más de 1 millón de pesos. 10 veces su declaración patrimonial completa. Publicación del 3 de agosto, fotos en Los Cabos, hospedándose en un resort de 5 estrellas. Costo promedio de una semana, 120,000 pesos. 6 meses de su salario completo. Publicación del 20 de julio. Cena en un restaurante de alta cocina en Puebla con 4 amigas. En la mesa, 2 botellas de vino de 8,000 pesos cada una, según identificamos por las etiquetas. Casi su salario mensual completo en una cena. Y había más. Muchas más publicaciones mostrando relojes de marca, bolsas de diseñador, zapatos europeos, viajes constantes. Todo documentado. Todo presumido. Todo imposible de financiar con un salario de 19,444 pesos. Le pedí al analista que profundizara, que revisara sus movimientos bancarios de los últimos 2 años, que cruzara con registros de proveedores de la delegación, que identificara a las personas que aparecían frecuentemente en sus fotos. Y ahí empezó a armarse el rompecabezas. Sus cuentas bancarias mostraban depósitos regulares que no correspondían a su nómina oficial. Transferencias de 50,000, 80,000, 120,000 pesos de cuentas empresariales registradas como proveedores de materiales de construcción, artículos de limpieza, equipo de oficina. Pero esas empresas tenían un problema, sus domicilios fiscales no existían. Eran empresas fantasma. Cruzamos los proveedores con los registros de compras de la delegación. Encontramos algo escalofriante. En 6 meses, la delegación había realizado compras por 4,2 millones de pesos a estas empresas fantasma. Material de construcción para comunidades rurales que nunca llegó. Despensas para familias vulnerables que nunca se entregaron. Equipo médico para centros de salud que nunca se instaló. El dinero salía del presupuesto público, entraba a las empresas fantasma, y parte de ese dinero regresaba a la cuenta personal de López Hernández. El resto desaparecía en la estructura del cártel. Pero había algo más en las fotografías que me llamó la atención. En una publicación del 12 de junio, López Hernández aparecía en una cena privada. No era un evento público. Era una mesa larga en un restaurante exclusivo con manteles blancos y velas. En esa foto aparecían 8 personas.
3 las reconocí inmediatamente. Una era Nazario N., empresario poblano que detuvimos hace 2 meses por vínculos directos con el CJNG. Lavado de dinero, extorsión, facilitación de operaciones criminales. Actualmente en prisión preventiva esperando juicio. Las otras 2 personas eran operadores financieros conocidos del cártel. Habían aparecido en investigaciones anteriores pero nunca habíamos podido vincularlos directamente a ningún delito específico. López Hernández no estaba ahí por casualidad. No era una invitada accidental. Estaba en el centro de la mesa, sonriendo, cómoda. Revisé los metadatos de la foto. Había sido tomada hace casi 2 años. Su relación con esta red criminal no era reciente. Llevaba operando para ellos desde al menos 2023. Solicité acceso a los registros de llamadas de su teléfono oficial. Y ahí encontré el patrón. Llamadas regulares a un número específico. Siempre de corta duración. Nunca más de 5 minutos. Pero constantes. 1 o 2 veces por semana durante los últimos 18 meses. Rastreamos ese número. Estaba registrado a nombre de una empresa de consultoría en Guadalajara. Pero los metadatos de geolocalización lo ubicaban frecuentemente en Zapopan y Tlajomulco. Zonas conocidas por presencia operativa del CJNG. Teníamos suficiente para abrir una carpeta de investigación formal. Pero necesitábamos más. Necesitábamos evidencia física. Documentos. Dispositivos electrónicos. Pruebas que resistieran cualquier cuestionamiento legal. El martes 22 de octubre, López Hernández publicó en su Instagram una foto junto a su Jeep Wrangler con lentes de sol y sonrisa perfecta. Leyenda, a seguir trabajando por las familias de Puebla. Esa publicación nos dio la ubicación exacta de donde estaba estacionada la camioneta. Su casa-oficina en Libres. Esa misma tarde, Nazario N. declaró desde prisión que conocía a varios funcionarios de bienestar que facilitaban operaciones del cártel a cambio de pagos mensuales. No dio nombres específicos por temor a represalias, pero confirmó que el esquema operaba en múltiples regiones de Puebla. El miércoles 23 de octubre a las 4 de la tarde, la Secretaría de Bienestar en Puebla publicó un comunicado breve. La Nayeli López Hernández ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de delegada de la microrregión 8 por motivos personales. Le deseamos éxito en sus proyectos futuros. Motivos personales. 4 horas después de que Nazario N. declarara sobre funcionarios corruptos. Ella sabía que el cerco se estaba cerrando. Pensó que renunciando se adelantaba. Que si ya no era funcionaria pública, ya no podríamos investigarla. Estaba equivocada. Esa misma noche, a las 11, coordiné con la Fiscalía Estatal de Puebla. Le expliqué todo lo que teníamos, los patrones de gasto inexplicables, las empresas fantasma, las transferencias, las fotografías con operadores del CJNG, los registros de llamadas. Le mostré el análisis completo. El fiscal estuvo de acuerdo. Teníamos causa probable suficiente para solicitar orden de cateo. Redactamos la solicitud. A las 2 de la madrugada del jueves 24, un juez firmó la orden. Teníamos luz verde. A las 5:15 de la mañana, 3 camionetas sin torretas entraron por la calle lateral hacia la casa-oficina de López Hernández. Perímetro asegurado. Sin sirenas. Sin escándalo. La zona era residencial y los vecinos todavía dormían. La célula ciberforense iba en el segundo vehículo con maletas Pelican negras conteniendo todo el equipo necesario para extraer información de dispositivos electrónicos. El plan era claro: papeles, teléfonos, chips, facturas, llaves y acceso a todo dispositivo antes de que alguien tuviera tiempo de borrar nada. Toqué la puerta 3 veces. Nadie respondió. Esperé 2 minutos. Volví a tocar. Nada. Ordené la entrada forzada. El sonido del ariete contra la chapa metálica rompió el silencio de la cuadra. El impacto resonó en toda la calle. Algunas luces se encendieron en las casas vecinas. Adentro, las luces estaban apagadas. Pero había movimiento en el segundo piso. Escuché pasos rápidos. Cajones abriéndose. Algo pesado arrastrándose contra el piso. Subí las escaleras con 2 agentes. Una puerta cerrada al final del pasillo. La abrí de una patada. López Hernández estaba frente a una ventana abierta con una bolsa de lona en la mano y el teléfono en la otra. Calculando si todavía podía tirar la bolsa. Le dije que soltara la bolsa. Ella la dejó caer al piso. Dentro había una laptop Dell, 2 teléfonos celulares adicionales y una libreta negra de pasta dura.
El agente a mi lado aseguró los dispositivos mientras yo le notificaba formalmente la orden de cateo. Le mostré el documento. Le expliqué sus derechos. Le informé que todo lo asegurado quedaría bajo cadena de custodia. Sus manos temblaban. No dijo nada. Registramos la habitación. Encontramos un archivero metálico en el closet. Lo abrimos. Adentro había carpetas organizadas por mes. Tomé una al azar. Documentaba entrega de material de construcción a una comunidad rural. Folio consecutivo oficial. Firmas. Sellos. Tomé la siguiente carpeta. Registraba compra de artículos de lujo europeos con entrega a domicilio particular. Mismo folio. Misma fecha. Misma firma. Le mostré ambos documentos a López Hernández. Ella dijo que debía ser un error administrativo. Le dije que los errores no se repiten 30 veces en 6 meses con el mismo patrón. Esto era un sistema. Un sistema diseñado para desviar recursos públicos hacia consumo personal. Ella pidió hablar con un abogado. Le dije que ese era su derecho y que podía hacer la llamada en cuanto termináramos el registro. Bajamos al primer piso. En la cochera encontramos exactamente lo que el análisis de Instagram nos había mostrado. Una Jeep Wrangler Rubicon gris metalizado con placas recién expedidas. Las llaves estaban en un cajón de la cocina junto con la factura del vehículo. Adquisición, principios de octubre de 2025. Valor, 1.240.000 pesos. Registrada a nombre de Anayeli López Hernández. Le pregunté quién le había regalado una camioneta de ese precio. Ella dijo que era un préstamo familiar. Le pregunté de qué familia sale 1.200.000 pesos en efectivo para comprar un vehículo. Silencio. Ordené el aseguramiento inmediato con cadena de custodia completa. Un obsequio así siempre espera algo a cambio. En la sala principal, sobre una mesa de centro, había una bolsa Ziploc con 8 tarjetas SIM sin registro y 2 teléfonos celulares apagados. Dispositivos para comunicaciones que no querías que quedaran registradas en tu teléfono oficial. Ordené análisis forense inmediato. Crucé con antenas de telefonía en Puebla y Jalisco. Y ahí estaba lo que realmente nos iba a permitir desarmar toda la red. La libreta negra que López Hernández había intentado tirar por la ventana. Las páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas. Alias. Montos. Fechas. Reconocí varios nombres de carpetas anteriores. Uno de esos alias aparecía 16 veces en 8 meses junto a cantidades de 5 y 6 cifras. NASA. Le mostré la página donde ese alias aparecía con fechas y montos específicos. Le dije que NASA era el diminutivo de Nazario N., el empresario poblano detenido por vínculos con el CJNG. Ella insistió en que su relación con él era reciente y profesional. Le mostré la primera fecha anotada, febrero de 2024. 11 meses antes. Casi un año de relación documentada. Le mostré las fotografías donde aparecía cenando con él y con operadores financieros del cártel hace 2 años. Ella dejó de hablar. Revisé la libreta página por página. Había 27 alias diferentes. Algunos los reconocí de investigaciones anteriores. Otros eran nuevos. Pero todos tenían el mismo formato. Alias, monto, fecha, concepto codificado. Apoyo del 15. Paquete grande. Ruta Sur. Material especial. No eran anotaciones casuales. Era un registro contable completo de una operación criminal. A las 9 de la mañana recibí una llamada del equipo de vigilancia externa que habíamos desplegado en otros domicilios relacionados. Un vehículo había salido del domicilio de la madre de López Hernández a alta velocidad 20 minutos atrás. Placas registradas a nombre del hermano. Rumbo a la carretera federal México-Puebla. Ordené su detención inmediata. A las 9:30 lo interceptaron en un retén sobre la carretera. Llevaba 2 maletas en el asiento trasero. Adentro, ropa, efectivo por 200.000 pesos y 3 teléfonos celulares. Cuando le preguntaron a dónde iba con 200.000 pesos en efectivo, no respondió. Lo trasladaron a nuestras instalaciones. Cuando alguien huye con maletas, efectivo y múltiples teléfonos, ya no es un familiar inocente. Es parte de la operación. Mientras tanto, en la casa oficina de López Hernández, el equipo forense comenzó a trabajar en los dispositivos asegurados. El volcado del primer teléfono empezó a arrojar resultados a media mañana. Conversaciones con contactos guardados solo con iniciales. Lenguaje codificado pero obvio para cualquiera con experiencia en investigación criminal. El paquete del 15 quedó listo, confirma antes de mover.
¿Cuánto para el apoyo del 30? Respuesta, 50 como siempre. Necesito que el apoyo para la obra del cerro se detenga 3 semanas. Van a mover material por esa ruta. Respuesta de López Hernández, entendido. Cancelo la supervisión programada. López Hernández no solo desviaba recursos públicos. Facilitaba operaciones logísticas del cártel usando su posición institucional para despejar rutas y cancelar supervisiones que pudieran interferir con movimientos criminales. El perito me mostró algo más. Fotos borradas pero recuperables. Una mostraba a López Hernández junto a Nazario N. en la misma cena privada que ya habíamos identificado en Instagram. Pero esta foto mostraba el momento completo. No era una cena social. Era una reunión de trabajo. Había documentos sobre la mesa. Uno de los operadores financieros señalaba algo en un papel mientras los demás prestaban atención. Los metadatos confirmaban, fecha de captura, 12 de junio de 2023. Casi 2 años y medio atrás. Esta relación criminal llevaba operando mucho más tiempo del que habíamos estimado inicialmente. A las 11 de la mañana, el hermano estaba en sala de interrogatorio. Le mostré los estados de cuenta de su tarjeta de crédito. Cargos mensuales por más de 30,000 pesos. Sueldo oficial declarado, 23,000 pesos. Le mostré el comprobante de nómina de López Hernández, 19,444 pesos mensuales. Le pregunté cómo alguien con ese sueldo mantiene una Rubicon, viaja constantemente, cena en restaurantes caros y además le pasa dinero suficiente a su familia para que su hermano gaste más de lo que gana. Bajó la mirada. Dijo que no hacía preguntas sobre el dinero que su hermana le daba. Le dije que cuando no haces preguntas pero gastas el dinero, te conviertes en parte del sistema criminal que lo genera. Le mostré los 200,000 pesos que llevaba en las maletas. Le expliqué que teníamos 3 de sus teléfonos en análisis forense. Le dije que si esos teléfonos mostraban que participaba activamente en las operaciones, enfrentaría cargos de delincuencia organizada. Pidió un abogado. Los análisis de las tarjetas SIM revelaron algo crítico. 2 chips habían estado activos hasta hacía 72 horas. En Libres, Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepatitlán. Todas ciudades con presencia documentada del CJNG. Uno había llamado a López Hernández la noche del 23 de octubre, pocas horas antes de su renuncia. Duración, 18 minutos. Alguien le había avisado que el cerco se cerraba. Alguien con acceso a información privilegiada sobre nuestras investigaciones. Y esa persona estaba lo suficientemente arriba en la estructura del cártel como para tener el número personal de López Hernández en un teléfono dedicado exclusivamente a comunicaciones operativas. A primera hora de la tarde, un empleado administrativo de la Delegación de Bienestar se presentó voluntariamente en nuestras oficinas. Traía una caja de cartón sellada con cinta adhesiva. Dijo que llevaba meses preocupado por irregularidades que observaba, pero tenía miedo de reportarlas porque López Hernández tenía conexiones peligrosas. Cuando se enteró por las noticias de que la habíamos detenido, decidió que era el momento de entregar lo que había estado guardando en secreto. Abrí la caja. Adentro había copias de oficios originales que no coincidían con las versiones archivadas oficialmente en el sistema. Los montos eran distintos. Los beneficiarios eran distintos. Las fechas eran las mismas. Las firmas eran las mismas. Pero el contenido era completamente diferente. 2 versiones de la misma realidad. Una para auditorías gubernamentales. Otra para operaciones reales. Me explicó cómo funcionaba el sistema. López Hernández emitía un oficio oficial documentando la entrega de materiales o recursos a una comunidad específica. Ese oficio se escaneaba y subía al sistema central de la Secretaría de Bienestar para control y auditoría. Pero el original físico que se archivaba en la delegación era diferente. Registraba la verdadera transacción, compra de artículos de lujo, transferencias a proveedores fantasma, pagos a cuentas personales. Mismo folio consecutivo. Misma fecha. Misma firma. Pero contenidos completamente opuestos. Si una auditoría revisaba el sistema digital, todo parecía correcto. Si alguien revisaba los archivos físicos de la delegación, encontraba la verdad. Le pregunté cómo pudo sacar esas copias sin que López Hernández lo notara. Me dijo que él era el responsable de escanear documentos para subirlos al sistema. Durante meses, cada vez que notaba una discrepancia entre el documento físico y lo que López Hernández le pedía que escaneara, hacía una copia adicional. Las guardaba en su escritorio. Luego las llevaba a su casa.
Me dio 3 nombres de otros funcionarios que participaban en la validación de documentos alterados. Todos subordinados de López Hernández. Todos recibiendo bonos mensuales que no correspondían con ningún programa oficial de la Secretaría. Con esta información, solicitamos órdenes de cateo adicionales para las propiedades de esos 3 funcionarios. Si el sistema operaba con este nivel de coordinación, necesitábamos evidencia física de todos los participantes. A las 4 de la tarde ejecutamos el cateo a una bodega alterna que habíamos identificado a través de los registros de la libreta negra. Zona industrial de Libres. Cuando el equipo forzó la entrada, encontraron algo que confirmaba exactamente lo que sospechábamos. Artículos de marcas de lujo, aún con etiquetas. 18 bolsas de diseñador, Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Prada. 12 pares de zapatos de alta gama, Louboutin, Jimmy Choo, Manolo Blahnik. 6 relojes, Rolex, Cartier, Omega. Valor aproximado total, 300,000 pesos. Comprados con presupuesto público destinado a programas sociales. Nunca entregados a ningún beneficiario legítimo. Acumulados en una bodega como inventario personal de López Hernández. Probablemente planeaba venderlos o regalarlos. O simplemente los estaba guardando hasta que considerara seguro llevárselos a su casa. Mientras documentábamos el contenido de la bodega, uno de los agentes encontró algo más. Una caja fuerte empotrada en la pared trasera, medio oculta detrás de un estante metálico. Llamamos a un cerrajero especializado. Tardó 40 minutos en abrirla. Adentro había fajos de billetes de 500 y 1,000 pesos con las bandas originales del banco. Los contamos, cerca de 900,000 pesos en efectivo. También había un sobremanila con contratos de compra-venta de propiedades en Puebla y Querétaro a nombre de empresas que reconocí inmediatamente como fantasma por investigaciones anteriores. Ese efectivo no venía de un sueldo de 19,000 pesos mensuales. Ese efectivo era producto de 18 meses de desvío sistemático de recursos públicos. A las 6 de la tarde, la madre de López Hernández compareció como testigo con un abogado privado muy caro. Revisamos sus registros bancarios. Las transferencias que cubrían su renta mensual venían de cuentas empresariales vinculadas a los mismos proveedores fantasma que habíamos identificado. No de cuentas personales de López Hernández. Lavado de dinero básico. El dinero desviado no iba directo a la cuenta personal de la funcionaria corrupta. Pasaba por empresas intermediarias que luego realizaban pagos legítimos por servicios o productos a familiares. En papel, todo parecía limpio. En realidad, era dinero criminal pagando los gastos de toda la familia. Su abogado solicitó un receso. Cuando regresaron, la madre se negó a responder más preguntas sin inmunidad. Eso me confirmó que sabía exactamente de dónde venía el dinero que pagaba su renta. A las 7 de la noche, el análisis forense del teléfono principal de López Hernández reveló algo que cambiaba completamente el alcance de la investigación. Uno de los 3 teléfonos que el hermano llevaba cuando intentó huir era un dispositivo diferente, más nuevo, con aplicaciones de mensajería cifrada y un solo contacto guardado, coordinador. El analista me llamó urgentemente. Necesitaba que viera algo de inmediato. Llegué a las instalaciones forenses en 20 minutos. Me senté frente a la pantalla. Empecé a leer. Las conversaciones abarcaban los últimos 11 meses. No eran mensajes codificados. Eran instrucciones directas. Microrregión 8, detener obra del cerro. Ruta necesaria semana 12 hasta 18 octubre. Confirmar padrones actualizados. Necesitamos saber quién recibe apoyos en zona sur. Cancelar supervisión carretera lateral. Movimiento programado martes 6 de la mañana. Y lo más revelador, había mensajes similares referenciando otras 4 microrregiones en Puebla. Microrregión 3. Microrregión 5. Microrregión 11. Microrregión 14. Cada una con instrucciones parecidas. Cada una con un delegado facilitando operaciones. Le pregunté al analista si había identificado el número de coordinador. Me dijo que estaba registrado a nombre de una empresa de logística en Jalisco, pero los metadatos lo ubicaban frecuentemente en Zapopan y Tlajomulco. Zonas conocidas por presencia operativa del CJNG. Esto ya no era solo el caso López Hernández. Era una red de cooptación institucional operando en 5 municipios simultáneamente. 5 delegados. Un coordinador. Un sistema perfecto para controlar el flujo de recursos públicos y facilitar operaciones criminales en toda una región. El sábado 26 por la mañana traje al hermano nuevamente a sala de interrogatorio.
Esta vez sin abogado, porque él lo solicitó. Le puse el teléfono sobre la mesa. Le dije que ya sabíamos todo lo que contenía. Que ese dispositivo lo convertía en pieza clave de una operación criminal que abarcaba 5 municipios. Él miró el teléfono durante varios segundos sin decir nada. Luego me preguntó qué pasaba si cooperaba. Le expliqué que la Fiscalía considera beneficios procesales para testigos colaboradores, dependiendo de qué tan completa sea la información que proporcionen. Respiró profundo y empezó a hablar. Me dijo que el teléfono no era suyo. Que se lo había dado su hermana el día antes de su renuncia con instrucciones de esconderlo en un lugar seguro. Que ella le había dicho que si algo salía mal, ese teléfono era su seguro de vida porque contenía información que muchas personas no querían que saliera. Que él leyó algunos mensajes por curiosidad y supo que su hermana no operaba sola. Que había más delegados haciendo lo mismo. Que todos recibían órdenes de la misma persona. Le pregunté si sabía quién era coordinador. Me dijo que no, pero que una vez escuchó una llamada donde su hermana decía, sí, licenciado, entendido, lo manejo desde aquí. Septiembre pasado, después de un evento oficial. Le pregunté si conocía a los otros delegados. Me dijo que no personalmente, pero que su hermana a veces mencionaba que no era la única que estaba en esto. Que había otros que también recibían apoyo. Y que todos respondían arriba. Le pregunté qué significaba apoyo. Me dijo que era la forma en que ella se refería al dinero extra, a los regalos, a todo lo que no venía de su sueldo oficial. Que mientras hiciera lo que le pedían y mantuviera la boca cerrada, el apoyo seguiría llegando. Le pregunté si alguna vez mencionó qué pasaba si no cooperaba. Asintió. Me dijo que ella una vez comentó que la gente arriba no negocia, solo cobra o cobra. Le pregunté si entendía lo que eso significaba. Dijo que sí. Que si traicionabas al cártel, te mataban. Pasé el resto del sábado cruzando la información del hermano con los mensajes del teléfono. Cada declaración coincidía con fechas, horarios y contenidos específicos. No estaba inventando. Estaba confirmando lo que ya teníamos documentado. El domingo por la mañana, el equipo terminó de identificar las otras 4 microrregiones mencionadas en los mensajes del coordinador. Preparamos perfiles preliminares de cada delegado. Nombres, fotografías, redes sociales, registros patrimoniales. 3 mostraban exactamente el mismo patrón que López Hernández. Salarios de entre 18,000 y 22,000 pesos mensuales. Estilos de vida inexplicables. Publicaciones en redes sociales mostrando viajes y lujos. Vehículos caros. Restaurantes de alta gama. Los otros 2 eran más discretos. Sin presencia pública notable. Pero con indicios patrimoniales que no cuadraban. Compra de propiedades. Inversiones. Movimientos bancarios sospechosos. Coordiné con la Fiscalía Estatal y con nuestras unidades de inteligencia en Jalisco. Necesitábamos identificar al usuario detrás del contacto coordinador sin alertar a los otros 4 delegados que seguían operando normalmente. El análisis de metadatos nos dio una ventana. El número se había conectado a antenas específicas en Zapopan durante horarios consistentes. Probablemente desde un domicilio u oficina fija. Solicitamos rastreo avanzado y vigilancia discreta. Si logramos identificar físicamente al coordinador, podríamos desmantelar toda la estructura de un solo golpe. El domingo por la tarde revisé los números completos. En los últimos 18 meses, solo en la microrregión 8 bajo López Hernández, se desviaron aproximadamente 4,200,000 pesos de presupuesto público. Si las otras 4 microrregiones operaban con la misma intensidad, estábamos hablando de más de 21 millones de pesos anuales siendo robados del erario. Esa cifra no incluía el valor estratégico de los favores operativos. Rutas despejadas. Supervisiones canceladas. Información filtrada sobre padrones de beneficiarios. Acceso a comunidades enteras. El CJNG no solo estaba comprando protección policial. Estaba comprando acceso completo a la estructura institucional de desarrollo social. Sabían exactamente qué familias recibían apoyos. Sabían qué comunidades eran más vulnerables. Sabían qué rutas estaban siendo supervisadas y cuándo. Con esa información, podían planear operaciones con precisión quirúrgica. Podían reclutar en comunidades específicas. Podían mover cargas sin riesgo de encontrarse con supervisores gubernamentales. Podían controlar territorios completos. El lunes 27 por la mañana, mientras preparaba este informe, recibimos confirmación de inteligencia en Jalisco.
Habían identificado el domicilio desde donde el número de coordinador operaba con mayor frecuencia. Una oficina comercial en una plaza de Zapopan, registrada a nombre de una consultoría vinculada a contratos públicos en varios municipios de Jalisco y Puebla. El titular, un abogado con antecedentes por lavado de dinero. Absuelto por falta de pruebas en 2 ocasiones anteriores. Solicitamos vigilancia intensiva y preparación de orden de cateo. Si ejecutamos correctamente, podríamos capturar no solo al coordinador, sino también toda la documentación que demuestra cómo operaba la red completa. La audiencia inicial de López Hernández está programada para mañana martes 28 de octubre a las 10 de la mañana. La Fiscalía solicitará prisión preventiva por riesgo de fuga y obstaculización. Los cargos: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada, fraude al erario público. Tenemos evidencia documental, testimonial, pericial y electrónica que sostiene cada cargo. Su defensa argumentará persecución política. Dirán que es una funcionaria trabajadora víctima de envidia y que los lujos que muestra en redes sociales son producto de ahorros legítimos. Nosotros presentaremos hechos, números, cadenas de custodia, fotografías con operadores del CJNG, mensajes coordinando operaciones criminales, oficios duplicados, 900,000 pesos en efectivo que no pueden explicar, una Jeep Wrangler de más de 1 millón de pesos, y el testimonio de su propio hermano confirmando que ella operaba para el cártel. Su defensa no va a poder explicar nada de eso. Pero el caso ya no termina con López Hernández. Tenemos identificados a 4 delegados más operando bajo el mismo esquema en Puebla. 2 en Tehuacán. 1 en Atlixco. Otro en Cholula. Todos recibiendo instrucciones del mismo coordinador. Todos facilitando operaciones para el CJNG. Todos viviendo con recursos que no corresponden a sus salarios oficiales. Las órdenes de cateo simultáneas están siendo preparadas. Cuando las ejecutemos, lo haremos al mismo tiempo en las 5 ubicaciones para evitar que se alerten entre sí. Mismo día. Misma hora. 5 delegados cayendo simultáneamente. La agenda negra que López Hernández intentó tirar por la ventana contenía 27 alias. Hasta ahora hemos identificado plenamente a 19. Los 8 restantes están siendo rastreados. Cada alias conecta con estructuras más amplias. Con operadores en Jalisco, Veracruz y Michoacán. La red es más extensa de lo que cualquiera anticipaba. El teléfono con el contacto coordinador sigue siendo analizado. El último mensaje enviado desde ese dispositivo fue el 22 de octubre a las 11 de la noche. Un día antes de que López Hernández renunciara. El mensaje decía: si caes, caes sola. Ya sabes las reglas. Borra todo y no menciones nombres. Ella no borró todo. Guardó el teléfono como seguro de vida. Se lo dio a su hermano con instrucciones de esconderlo. Esa decisión va a costarle años de cárcel a ella. Pero va a desmantelar una estructura que lleva operando desde al menos 2023. Los 900,000 pesos encontrados en la caja fuerte ya están en proceso de extinción de dominio. Las propiedades registradas en los contratos están siendo embargadas. El hermano está cooperando bajo acuerdo preliminar de reducción de cargos a cambio de testimonio completo. La Jeep Wrangler Rubicon permanece bajo resguardo como evidencia material. No es solo un vehículo. Es el símbolo perfecto de cómo funciona la cooptación institucional. Alguien regaló esa camioneta calculando que el retorno de inversión en favores institucionales superaría ampliamente el 1,000,000 de pesos que costaba. Y durante 18 meses, ese cálculo fue correcto. Hasta que dejó de serlo. En las últimas 72 horas hemos detectado movimientos irregulares en 2 de los 4 delegados identificados. Retiros de efectivo fuera de lo común. Cancelación de compromisos oficiales. Cambios en rutinas diarias. Saben que algo está pasando. Quizás alguien les avisó que López Hernández cayó. Quizás sienten que el cerco se acerca. No importa. Las órdenes están firmadas. Los operativos están calendarizados. Cuando se den cuenta de que es su turno, ya será demasiado tarde para huir. Lo que comenzó como la investigación de una delegada que presumía lujos en Instagram se convirtió en el desmantelamiento de una red de corrupción institucional que operaba en múltiples municipios, facilitando operaciones criminales del CJNG a cambio de dinero, vehículos de lujo y protección. López Hernández era apenas una pieza visible. Detrás de ella había un coordinador dando órdenes. Otros 4 delegados ejecutándolas. Y una estructura diseñada para durar años sin levantar sospechas. Mañana,
Cuando López Hernández entre a esa sala de audiencias, no solo enfrentará los cargos en su contra. Enfrentará el hecho de que el teléfono que intentó proteger terminó exponiendo a todos los demás. Que su hermano habló. Que las reglas que creía sólidas se desmoronaron. Y que el coordinador que le prometió protección mientras obedeciera, ahora está siendo rastreado y probablemente preparando su propia huida antes de que lleguemos. El CJNG construye redes donde cada pieza protege a las otras. Pero cuando una pieza cae y decide hablar, toda la estructura comienza a temblar. Los otros 4 delegados ahora saben que López Hernández está detenida. Lo que no saben es que tenemos el teléfono, que leímos cada mensaje, que identificamos al coordinador, que las órdenes de cateo ya están firmadas, y que en algún momento de esta semana, mientras ellos intentan decidir si huir o quedarse, nosotros vamos a tocar sus puertas con arietes y órdenes judiciales. Les hago una pregunta. ¿En cuántos municipios más de México hay delegados facilitando operaciones criminales en este momento? ¿Recibiendo instrucciones por teléfonos cifrados? ¿Cobrando favores con dinero del erario? ¿Viviendo como millonarios con salarios de 20,000 pesos mientras las comunidades que deberían servir siguen esperando apoyos que nunca llegan? La respuesta nos la van a dar los próximos cateos, las próximas detenciones, los próximos teléfonos que aseguremos. Porque una vez que empiezas a jalar el hilo, el tejido completo empieza a deshacerse. Si tienen información sobre redes de corrupción similares en instituciones públicas, les pido que la compartan de manera anónima a través de nuestras líneas seguras. Cada dato cuenta. Cada detalle cierra círculos que parecían imposibles de cerrar. López Hernández va a enfrentar justicia. Los otros 4 delegados van a enfrentar justicia. El coordinador va a enfrentar justicia. Y todos los que participaron en este sistema de robo institucionalizado van a responder ante la ley. No buscamos aplausos. Buscamos resultados. Sentencias. Cárcel efectiva. Y la recuperación de cada peso que fue robado del dinero destinado a las familias más vulnerables de México. Buenas noches, México.